buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo. Julio no está, sigue pachucho, ha tenido un mal año, pobre santo. De todos modos, el programa sigue, ya sabe, esto es FM Radio Concepto 95.5. Es en la zona norte, es FM 107.3. Si quiere comunicarse con nosotros, es conceptojulio@gmail, conmigo conceptomalú@gmail. Este programa se repite los martes de 23 a 24 y esta tarde, después de pasar un buen día, cuando ya esté más descansado, después de la hora del té, va a encontrar, gracias al trabajo de Daniel Villarroel, entra en YouTube, pone YouTube La Dama y el Bárbaro y va a aparecer el programa y va a ver qué programa, porque va a ver qué invitado tengo. Y no me diga, siempre me dice invitado de lujo. Este además de ser un invitado de lujo es alguien a quien quiero mucho, el Tata Joffre, o sea, don Juan Bautista Joffre, el hombre que escribe 1 o 2 libros por año. Este año 3 libros. 3 libros. Bueno, gracias Malú por la invitación. No, gracias por venir. Es un desafío muy grande, porque reemplazar a Julio es un desafío muy grande. Está pachucho porque circula mucho, porque habla mucho, porque se lo consulta. Soy testigo de gente que lo para por la calle, que le merece su respeto. No, pero pobre, es que se reparte demasiado y llega un punto en que se cansa porque ha tenido un año difícil físicamente, ha tenido problemas físicos y a veces hace más cosas de las que debiera. Bueno, yo te quería contar que escribí 3 libros, porque yo en octubre del año pasado presenté Puerta de Hierro. Sí, me acuerdo, lo tengo. En marzo presentaste 1976. Exacto, a ver, este que lo tenemos, que lo presentamos acá en el programa antes de que estuviera. Estamos ya teniendo, ya tenemos tanta primicia en el programa que presentamos los libros antes de que estén en la calle. Y en la primera semana de diciembre. Y se vendió a lo pavo, ¿eh? Se vendió bien, sí. ¿Estuvo ¿cuánto tiempo entre los 10 primeros? No tengo ni idea. No, porque a mí me mandan un ranking de libros y estuvo meses entre los 10 primeros, entre los más vendidos. Bueno, el libro que viene ahora es un libro muy fuerte. Mirá que es un libro grande, gordo. Le propuse a la editorial un libro más corto, yo escribo muy largo. Sí. 200 páginas. Bien. Y el título es Entre Hitler y Perón. Al diablo. Entonces la tapa va a estar ahí Adolfo Hitler conversando con el embajador argentino en Berlín. ¿Quién era? Eduardo de la Bugle. Claro. Un gran embajador. Sí. Sé que la familia está un poco asustada porque ver a su padre o a su abuelo con Adolfo Hitler, pero la realidad son los archivos. El hombre llegó ahí a Berlín en 1932, Hitler no estaba en el poder, va a asumir recién en la Cancillería el 30 de enero del 33 y se va a quedar la Bugle en Berlín hasta el año 39. Hasta julio del 39, previo... hay una despedida. Embajador de carrera, por supuesto. Va a haber una despedida con un largo diálogo con Adolfo Hitler y un largo diálogo con Hermann Göring en su residencia de Cunningham, cerca de Berlín. Y ese diálogo, ese memorándum que él escribe al presidente Ortiz, lo puse como anexo para que el lector pueda tenerlo ahí con ese mismo lenguaje, esa misma tesitura que él le presentó al presidente de la República. Eso es el anexo. Pregunta, ¿la Bugle se va antes de empezar la guerra? Claro, se va en julio. Se va muy pocos meses antes. Sí, prácticamente. Y para mí, él se va ascendido. Lo ascienden, porque lo mandan de embajador a Chile.
Y Chile para Argentina es un país muy importante. Es que, bueno, Brasil, que para mí Itamaraty es la mejor cancillería del mundo, tiene algo claro. Los países limítrofes siempre son mucho más importantes que Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, etcétera. Esos son destinos deseados, pero no son los más importantes para. Fíjate que por regla general, es decir, ha habido por lo menos 3 cancilleres brasileños que fueron embajadores en Argentina primero, y hay uno que en Paraguay. Sí, sí. Uno fue en Paraguay, que lo tuve yo. Mientras estábamos nosotros en Paraguay, él era embajador de Brasil y salió de ahí a ser canciller. Yo escuchaba tus diálogos hace un rato y lo que trataba de buscar en este libro es cuándo comenzó la decadencia argentina. Yo pensé que había sido el jueves 28 de enero de 1943, pero me di cuenta que es antes. Digo 28 de enero del 43 porque es el día en que Roosevelt y Getúlio Vargas se encuentran y hacen un fenomenal arreglo, y Brasil pasa a ser una potencia emergente y un país escuchado por los Estados Unidos de Norteamérica, que va a triunfar en la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que fue antes. Pero es decir, Brasil estuvo con los Estados Unidos, es decir, Brasil estuvo con los aliados abiertamente en la Primera Guerra Mundial, nosotros éramos neutrales. Y en la Segunda Guerra Mundial hasta mandaron aviones, piloteados, etcétera. Sí, mandó tropas y todo. Y demás, o sea que siempre fueron aliados, nosotros siempre fuimos neutrales, pero con esa neutralidad decididamente germanófila. Yo argentino. Era la frase. Sí, pero pro-germano, porque lo era Irigoyen, y evidentemente el GO tiraba para los nazis abiertamente. No solamente el GO, Malú, es el presidente Justo, Justo también. Justo va a estar hasta el 38 como presidente, Lo va a haber sé, eso, sé. Va a haber el inicio del ascenso de Hitler al poder, va a haber el pacto de Múnich, va a haber la ocupación de Austria, lo va a haber Ortiz, pero tuvimos la mala suerte de que Ortiz, que venía a refrescar el sistema, estaba se quedó tan diabético. Se queda ciego y al poco tiempo, al año y pico, tiene que delegar el poder en Ramón Castillo, que estaba del otro lado. Entonces lo que te voy a decir es que para mí fue un libro difícil, porque en cierta manera es un libro que trato de conversarlo con mi padre, que murió hace 50 años, porque mi padre era funcionario del gobierno de Castillo. Y tanto los gobiernos de Ortiz como los gobiernos de Justo, Ortiz y Castillo eran gobiernos fraudulentos. Sí. Entonces, ¿en qué momento se produce un quiebre que hace que venga la revolución del 43 y que motiva que surja Juan Domingo Perón como figura central de la política argentina por muchos años? Bueno, hasta ahora hablamos de primero, Perón. Digamos que Ortiz surge con el fraude. Sin lugar a dudas. Segundo, digamos... Pero gran tipo. Sí, pero es fraude. Sí, sí. Fraude, matonaje, voto cantado. Sí. Hay una oportunidad en la Argentina. Y a caballo. Hay una oportunidad en la Argentina que es cuando las elecciones de la sucesión de Justo, y entonces se presenta Alvear por el radicalismo y Ortiz por la concordancia. Sí. Y le hacen trampa. Y a Alvear lo prohiben además en determinados momentos. Le hacen trampa. Porque Alvear se suponía que era el irigoyenismo. Alvear fue el mejor presidente que tuvimos, pero bueno. Entonces, la clase dirigente, para no decir la clase dominante, ni la oligarquía, palabras que no me gustan, la clase dirigente no entendió que se estaba produciendo un cambio en el mundo, y en el año 40, en diciembre del 40, Malú, después pasamos a los temas de la actualidad, en diciembre del 40 hay una gestión que realiza Federico Pinedo, que era funcionario abuelo de del actual,
en donde se reúne con un diputado radical de Bahía Blanca, el doctor Güemes, donde hablan de un gobierno de conciliación nacional. Güemes dice, usted esto tiene que hablarlo con Alvear. Se va a Mar del Plata, enero del 41, el 4 de enero entra en Villa Regina, en la casa de Alvear, y como toda respuesta Alvear le dice, estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero déjeme que yo consulte con la mesa del Comité Nacional. Y ahí morimos. No, señora. ¿No? La mesa del Comité Nacional dice, estamos de acuerdo, pero hay dos cosas que reclamamos. Reclamamos que se hagan elecciones nuevamente en Mendoza y en Santa Fe, porque fueron inconcebibles. En la otra punta de Mar del Plata estaba don Antonio Santamarina con los jefes del conservadorismo, que respondieron, son hechos consumados, atrás no se vuelve. Un año y pico después, el conservadorismo, que no quería entregar Mendoza y Santa Fe, perdió todo el país con la revolución del 43. Y las perdieron para siempre. Y el radicalismo va a perder la presencia también en todo el país con la revolución del 43. Y ahí empezamos todo. Pero lo que le quiero recordar bueno, vos ya lo sabés porque lo has dicho. En el año 37 se hace un desfile naval, una gran parada, porque asume, me imagino, lo coronan a Jorge VI, va a ser el padre de la reina Isabel. Sí. La flota argentina participa porque era la séptima del mundo. Era la séptima flota más importante del mundo. La que ahora no tenemos. No, la que ahora se hunde en el puerto. Y eso te da la pauta que todavía la Argentina no había perdido impulso. A pesar de que Eduardo Mallea, en su folleto La vida blanca, habla de una sociedad que está frenada por distintas razones, y lo va a escribir en el año 41, lo iba a publicar en el 43, recién lo va a editar en 1960 porque no quería molestar a ese nuevo gobierno que iba a asumir en el 43. Es un jefe de editoriales de La Nación, por lo tanto no se puede decir que es peronista, ni siquiera yo no tuve la suerte de conocerlo. Lo conocí bastante, era muy amigo de mi madre. Entonces, esa es la Argentina a la que yo voy a nacer el 16 de diciembre del 46, 2 años más tarde de la ofensiva a las Ardenas, que es en el 44, y que no he podido ver otra cosa que gobiernos intolerantes, golpes militares y enormes fracasos. Te puedo recorrer los nombres de cada uno de los presidentes y todos había una esperanza y todos defraudaron esa esperanza por distintos motivos. Pero vos sabés que así todo veníamos de ser un país tan espectacular, porque lo fuimos, que duró, yo creo que hasta los 60 en la Argentina se vivía razonablemente bien. En el año 60, mi querida Malú, vos has dicho la fecha, es el año en que económicamente Japón se pone al mismo nivel que la Argentina. El Japón, que 15 años antes había recibido 2 bombas atómicas y sus ciudades destruidas, en 15 años se había levantado económicamente. Yo llegué a Japón en los 60 y todavía había ciudades totalmente destruidas, con una dirigencia política totalmente diferente de la nuestra. Por ejemplo, ellos tienen un emperador que les costó mucho entender que no descendía de la diosa Materazo, etcétera. Y que escucharon por primera vez en agosto del 45. Exactamente, y no podían creer, porque si no les dice que había que rendirse y respetar al invasor y hacer todo lo que les dijeran, jamás lo hubieran aceptado. Vos sabés que cuando yo llegué a Japón en el año 63, había calles de madera, con madera puesta. Arreglaron Tokio muy rápido porque había Juegos Olímpicos en el 64 y el eslogan era Tokio linda para las Olimpiadas, para los Juegos Olímpicos, hablemos bien. Y vos sabés que el Palacio Imperial se
reconstruyó, que estaba totalmente, porque lo que Estados Unidos hizo fue lo que se llama el bombardeo alfombra, ¿no? Por metro cuadrado. Destruyeron todo Tokio. El Palacio Imperial voló. Y el emperador vivía en los sótanos del palacio, recibía ahí a los embajadores y demás. Era todo lo que hacía, ¿no? No tenía, declaraba abierto el Parlamento y lo cerraba todos los años, eso. Es decir, no tiene ninguna otra función. Y no permitió que se reconstruyera el palacio mientras faltara una escuela o un camino en Japón. Bueno, esos son ejemplos que se dan de arriba para abajo. En el año 67, ese Dios para los japoneses permitió que se le hiciera se le rehiciera su palacio. Que tuvieron vivieron en el sótano todos esos años. Tuvieron los aliados un gran interventor, bueno, que era MacArthur. Un hombre de una grandeza. Es que MacArthur entendió, y fue quizá el único, con un ayudante cuyo nombre no recuerdo en este momento, el único que entendió que si lo juzgaban y lo condenaban a Hirohito, Hirohito para los japoneses, Japón entraba en guerra de vuelta. Se iban a hacer un harakiri masivo, alguna cosa por el estilo, que al emperador había que dejarlo de lado. Y además, gracias a esa grabación, que además la escondieron. Así es. La escondieron, gracias a esa grabación, que costó muchísimo encontrarla, se pudo convencer que Hirohito nunca quiso la guerra, nunca, como Yamamoto. Es decir, un disparate. Sí. Yamamoto, porque había estado 8 años de agregado naval en Estados Unidos y ya no saben lo que es el poderío. Que dijo la famosa frase: hemos despertado al monstruo. Exactamente. Después de Pearl Harbor. Exactamente. Y murió en el año 43. Básicamente para mí hizo un harakiri porque hizo un viaje que no debía hacer, que todo el mundo le dijo que no debía ir. Se vistió de blanco con uniforme de verano. Vos sabés que el harakiri se hace todo de blanco. Y fue ese viaje a morir, porque después de perder la batalla de Midway, la guerra estaba perdida. Absolutamente. Esa era la verdad. Siguieron 2 años más sin una gota de petróleo, por eso los kamikazes, etcétera, etcétera, ¿no? Que les explica a tus escuchas. La batalla de Midway, que es en el año 42, ahí Japón se frena porque pierde 4 portaaviones. Exacto. Los portaaviones eran bases que se movían y que llevaban aviones y a través de los cuales la aeronáutica podía adelantar el ingreso de la infantería. Es que necesitaban desesperadamente el petróleo de Indonesia, porque Japón no tiene una gota de petróleo en ningún lado, y sin petróleo no podía funcionar. Yo tengo un marido que la primera vez que vi un jeep en Japón no podía entender que no saliera humo, porque los autos en Japón tenían un dispositivo atrás donde ponían carbón y madera, y con eso funcionaba. Entonces, por supuesto, largaban humo asqueroso. Bueno, vos llegaste. Entonces, un jeep que andaba solo, que andaba sin eso, no lo podía creer. Llegaste a Tokio en el año 63. En el año 63, nosotros salíamos de Guido hacia Ilia. Exactamente. Y en el año 66, Ilia se caía. Lo sé, yo salí de Buenos Aires, estábamos ya en puesto en Asunción, yo salí, había parido a mi hija, y yo salí con Onganía presidente y llegué con Ilia presidente y llegué a Asunción, y lo primero que me dijo mi marido, en vez de mirar a la beba, fue decirme: cambiaron de presidente, ¿qué pasó? ¿Cómo que cambiamos de presidente? Bueno, no es menos importante recordar esto para saber dónde estamos, porque después de Onganía vino Levingston, Lanusse, Cámpora, Lastiri, Juan Perón, Isabel Perón, Videla, Viola, Galtieri. Así es. Sí, podría decirte casi un presidente cada año y pico. Sí. Después viene Alfonsín, todo lo que ya la hiperinflación, etcétera. Entonces, salir de esto, que ha llevado por lo menos 2 generaciones. Salir de los golpes militares fue fantástico. Sí, a pesar por de todo. Sí. A pesar de todo. Por supuesto. No se podía seguir. No, es imposible. Un señor que se levanta una mañana y dice: vamos a invadir las Malvinas.
Vamos a declarar la guerra a la OTAN. Sí, no. Eso fue tan demencial, La decisión demencial. se tomó definitivamente el 5 de enero del año 1982, en una reunión que se hizo a la mañana en el comando en jefe del ejército, en donde Anaya y Galtieri, que ya sabían lo que querían hacer, Galtieri le dice a Lamidoso: negro, hay problemas con Malvinas, tenemos que hablar. Pobre Lamidoso estaba en Babia. Ya había todo un ministro que estaba trabajando en eso, que era Nicanor Costa Méndez, que es decir, que hablaba... se supone que pertenecía a la inteligencia, lo mismo que se supone que pertenecía a la inteligencia la gente que estaba con Ortiz y Castillo. No se dieron cuenta que el país estaba cambiando. Después iba a venir Juan Domingo Perón. Y cuando te digo jueves 28 de enero del 43, que siempre pensé que era la fecha que había cambiado mi vida, quiero recordarte que ese día Getúlio Vargas sale en secreto, ni su mujer sabe dónde va, dejando a su hijo que está muriendo de parálisis infantil, creo que se llamaba Getulinio. Sí. Va a Natal, a una isla, a un departamento del norte de Brasil. Se va a encontrar con un hombre que es paralítico, que es Franklin Delano Roosevelt, que juntos van a acordar que las bases brasileñas van a seguir con el mismo impulso para que los aviones aliados puedan bajar ahí, aprovisionarse y continuar hasta el norte de África para terminar de sacar a patadas al mariscal Rommel y después entrar en Sicilia. Pero hay algo muy importante, en donde, como compensación de ese enorme esfuerzo, Estados Unidos le iba a construir a Brasil la madre de la siderúrgica brasileña, Volta Redonda. Entonces Roosevelt le dice: en 5 años usted tiene Volta Redonda. No, presidente, en 5 años no, lo quiero en 3. Entonces, mientras los americanos entregaban sus cuchillos, sus sillas viejas de metal, los pomos de plomo de los dentífricos para que vuelva a ser reciclado en la industria de guerra, Estados Unidos contribuía por primera vez y en medio de una guerra a hacer la industria siderúrgica brasileña. Esto es en el 43. En el año 43, mi querida amiga, hay un diccionario español que lo he tomado con mucha seriedad y tristeza. Dice en el año 19 que la Argentina está llamada a ser los Estados Unidos de América del Sur. Bueno, lo pensaba Sarmiento. En el año 43, Estados Unidos hacía 85.000 aviones por año. Estados Unidos hacía un barco por día de carga, modelo Liberty. En el año 43, la Argentina va a hacer un golpe, meses después, pro eje. Y los documentos del GO, que no lo digo yo, ya los consiguió el profesor Potash, que evidentemente ha tenido más suerte que nosotros, porque a Potash lo recibió a todo el mundo y los historiadores argentinos, por lo general, los militares no hablan. Están esos documentos, en donde hay un documento de Perón donde dice que la Argentina debe mediar en el conflicto de Europa. Siempre algo tenemos los argentinos, en donde alguien supone que Argentina puede mediar. Para mediar, vos tenés que tener un fuerte poder económico y un fuerte poder militar para presionar en su momento. Entonces yo te recuerdo que Macera, Alfonsín y Menem intentaron mediar en el conflicto de Medio Oriente. Entonces hay algo que tiene que cambiar en la Argentina y debe empezar por la cultura, y este gobierno no tiene política cultural. No. Es algo que estoy pensando porque tengo que dar una conferencia y creo que voy a tratar de la falta de una política cultural de Macri. Yo puedo aceptar muchas cosas del gobierno de Macri y las acepto en silencio, con enorme sacrificio, porque es lo que impone la hora. Pero hay que tener una política cultural, porque oyéndote hablar a vos, Malú, de lo que son los chicos, cómo van al colegio, cómo los hacemos ingresar en el siglo XXI, no hay política cultural, cuyo brazo ejecutor, por decirlo así, por no decir brazo armado, brazo ejecutor es la educación. Pero es que nuestra educación no es mala, es peor. Está 11.
Es realmente lamentable. Insisto, es una educación enciclopédica donde te enseñan historia, geografía, literatura. Todo eso lo encontrás en Internet. Enseñarle a los chicos a preguntar porque las respuestas ya están. El chico tiene que saber preguntar para poder pensar. Los chicos no pueden preguntar porque lo que leen no lo entienden. No entienden lo que leen. Bueno, vos sabés que en la UBA se calcula promedio el 25% de los que entran al CBC tienen que hacer un curso de 4 meses para entender lo que leen. Porque la interpretación del texto no existe. O sea, obviamente, leen, ¿no? O sea, bueno, la construcción, no. Eso, yo puedo entender yo puedo entender construcción. Ahora, la construcción, por ejemplo, del país, el concepto se me escapa. Entiendo las palabras, pero no el concepto de la frase entera. Hicieron, ¿cuántos años? 13 años de colegio. Si cuento preescolar son 14. Y llegan a la facultad y no entienden lo que leen. Es demencial. ¿Cómo haces cuando los chicos, no sé, en Japón tienen que leer un libro por semana de acuerdo a la edad que tienen? Con lo cual cuando termine el año han leído 58 libros, lo cual no está mal. Y les queda la costumbre de leer. Hace unos días me invitaron a dar una charla a un grupo de 400 chicos de bachillerato. Fue en San Juan el Precursor. Entonces yo dije que, como palabra final, dije que ahí estaban los futuros arquitectos, ingenieros, economistas. Que no dudaba que muchos de ellos iban a ser sobresalientes, pero que ellos debían tener un plus. Ese plus no se lo iba a dar el profesor, ese plus se lo daba la lectura. Cuando tengan que competir con otros, la lectura les va a dar un plus. Este libro que empieza ahora, que se llama Entre Hitler y Perón, empieza conmigo a los 11 años. Porque a los 11 años, y ahí hay una foto mía, a los 11 años con mi hermana Cristina, a los 11 años yo entré en un cuartito secreto, porque había que correr una palanquita y se abría la pared, en donde mi viejo puso lo que no podía poner ya más de su biblioteca en su despacho. Y ahí entré en contacto con la Segunda Guerra Mundial, que para un chico de 11 años, ver uniforme y esto y el otro, y ahí empecé a leer la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, te lo voy a decir con absoluta seguridad, con mucha crudeza, yo no leí los libros comunes de los chicos. Yo leí la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos libros que yo no he yo leído. Leí todo. Pero ¿sabés cómo me enganchó la Segunda Guerra Mundial? También muy chica. Había en mi casa 2 tomos bastante grandes de caricaturas de alguien que se llamaba Palacios. Pues sí, claro. Que era genial. El congreso que he vivido. Bueno. Y a través de las caricaturas me enteré quién era Toyo, me enteré quién era Hitler, me enteré quién era Mussolini, y a partir de ahí yo que leía desde la guía a los carteles de la calle, lo que me ponían adelante, obviamente mamá me había dicho, esto no podés leer, esto no podés leer, esto no podés leer, y curiosamente no lo leí. En una espectacular biblioteca. Estoy como Pérez Reverte. Cuando le preguntaron por qué escribe, dijo porque nací en una casa con biblioteca. Claro. Bueno, en la casa de mis abuelos había biblioteca, y en mi casa también había biblioteca. Y pero me he además pasado la vida que se usan, que vos ves que son libros que son abiertos, sí, no es la biblioteca de Lázaro Báez, que compra por metro. Claro, no, y con linda encuadernación. Sí. Nos tenemos que ir a una pausa, pero quédese, porque fíjese que más interesante no puede ser. Enseguida volvemos. Pregunta,
Yo no sé si Perón conoció a Mussolini cuando estuvo ahí en el coso del regimiento de alta montaña en Italia. No tengo ni idea. Lo conoció, sí. ¿Y lo conoció a Hitler? No, a Hitler no. Hitler no. Conoció a Mussolini, sí. Bueno, ya, un poco hay menos un malo. muy buen libro que tomé como referencia para algunos detalles, de un muchacho Coclé. Apellido que me suena porque está en Puerta de Hierro. Es el apellido del abogado de Perón en algunas oportunidades. Sí, lo va a conocer, lo cual no quiere decir que entra en su intimidad, pero, obviamente, pero hay discursos que Perón va a escuchar en Piazza y que Venecia. No los va a repetir prolijamente. Y sí, posiblemente. Sí, hasta los gestos. Mucho menos payasesco, porque Perón no era payasesco, y Mussolini era payasesco, sí, y Hitler era payasesco. Era un gran orador, Benito Mussolini. Sí, sin lugar a dudas. Yo muchas veces voy a YouTube para divertirme escuchándolo hablar, ¿no? Una víctima. Una víctima de la época. Si lo pensás, es el que empieza, porque la marcha sobre Roma es en el 27 y Hitler viene después. O sea, Hitler es un discípulo mucho más aventajado que el maestro de Mussolini. Bueno, Hitler reconocía que Mussolini era su maestro. Claro, lo que pasa fíjate vos que era tan importante la Argentina que el corazón del libro, o uno de los corazones del libro, pero un corazón del libro es la situación del acorazado Graspe. El acorazado Graspe va a tener una batalla naval en el Río de la Plata en diciembre del 39. La batalla de la Plata. No, porque hay otra, pero esta fue fantástica. Se va a refugiar en el puerto de Montevideo, donde se va a liberar otra batalla que es diplomática. Para eso me metí en los archivos del Foreign Office, que lo vas a tener ahí. Y hay 3 oficiales navales extranjeros que suben, hablan con oficialidad e inspeccionan el barco. ¿De qué nacionalidad eran esos marinos? Y deben haber sido nuestros. Argentinos. Sí. Entonces hicieron un informe, que te lo voy a dar a conocer en el libro. Cuando la embajada alemana en Uruguay, en donde la colectividad británica era muy importante y muy fuerte, cuando Landor tiene que irse y volar el barco, y llega a Buenos Aires con el apoyo de empresas alemanas y capitales alemanes y barquitos que se alquilan para llegar clandestinamente a la Argentina, se establece en el Hotel de los Inmigrantes, y el 19 de diciembre Landor va a tener una conversación íntima con un oficial argentino donde se va a confesar. Se hizo un informe, el oficial hizo un informe, que lo vas a ver en el libro. Sí, yo siempre recuerdo una famosa frase de Tocqueville: en la historia hay muchas copias y pocos originales. Yo trabajo con originales. No, de eso doy fe. Vos sabés que acá algunos de los oficiales del Graf Spee, porque el capitán muere con su barco como corresponde, pero los oficiales no tienen por qué. Algunos de los oficiales del Graf Spee se refugiaron en Córdoba. Así es. Y algunos de ellos hicieron un club hípico fantástico que se llamaba San Huberto, muy cerca de Mina Clavero. Uh-huh. Y una vez al año se hacía una fiesta de torneos hípicos que duraba una semana, y venían desde México, jinetes desde México, toda América Latina. Eran saltos, por supuesto que todo lo que tiene que ver con equitación, y terminaba con una cacería de zorro, sin zorro, ¿no? Se elegía entre papelitos quién iba a ser de zorro, se le ponía en la manga una cola de zorro, salía primero y los otros salían a correrlo. Y era de noche, era de religioso, no smoking, se ponían frac, porque de noche era el frac. Así es. Nosotros usamos todo al revés. Sí. Y las mujeres, por supuesto, de largo, ¿no? Y bueno, como mi padre vivía arriba de los caballos, íbamos todos los años, y por supuesto, desde el primer piso, entre la baranda, yo espiaba, era fantástico. Y todos eran
hablaban bastante bien castellano, nunca abandonaron del todo el alemán. Y lo que más me chocaba es que a los perros que tenían Cocker Spaniel les daban champaña. Ajá, mirá vos. Me pareció una cosa bastante chocante dejar que un perro se mamara, ¿no? Le ponían, era la época de las copas abiertas, no de las flutes de ahora, y le ponían en el suelo y venían los perros y tomaban champaña, y esa era una gracia. Nunca lo entendí demasiado, pero bueno, yo era muy chica para entender. Bueno, y esas yo cosas. te digo que es entre Hitler y Perón, porque Perón viene a la Revolución del 43, ahí se cuenta en qué condiciones vivían esos marinos alemanes. En algunos casos eran situaciones bastante parecidas a, no diría un campo de concentración, pero tenía la dureza, un campo de concentración. Por lo menos en la isla Martín García conseguí los informes y conseguí también porque en cada uno de los capítulos basta ver cómo juega la Argentina en las conferencias internacionales, con los aliados o contra los aliados o neutrales, no beligerantes es la palabra que usa, pero siempre para joder a Estados Unidos, esa es la verdad. Sí, ahora... Desde tiempos inmemoriales la clase patricia, por decirlo así, tuvieron para con los norteamericanos una mala envidia, porque hay una sana envidia, una mala envidia. Lo de la sana envidia nunca lo entendí. La envidia es horrible, es negra, mala, verde y te cuelga por acá como en baba. Pregunta, cuando siendo canciller Ruiz Guiñazú, claro, que viene Pearl Harbor, y nosotros decidimos que de ninguna manera le vamos a declarar la guerra al eje, ¿me dedico a detestarlo al pobre Ruiz Guiñazú, o es un acuerdo con Gran Bretaña de sigan neutrales porque necesitamos comida? Y si no, los submarinos alemanes van a bombardear, van a largar lo que fuera, torpedos en aquella época, a los barcos argentinos. Cuando los japoneses bombardean en diciembre del 41 Pearl Harbor, la tesis... 7 de la noche, del 7 de diciembre al 8. La tesis del señor Ruiz Guiñazú fue que no se había bombardeado territorio americano. Y vos sabés que... Porque era una colonia. Era colonia hasta el 50. En el 50... Era una base norteamericana. Lo sé. Totalmente de acuerdo, pero pasó oficialmente a ser Estado en 1950. Lo que yo conseguí también, Malú, todos que lo vas a ver, todos pronazis, es que cuando pierde la Alemania nazi, interrogan en 2 ocasiones al embajador alemán en Buenos Aires en ese tiempo. Y va a hablar de algunos personajes de la época, entre otros del señor Ruiz Guiñazú. Lo que yo sé es que cuando se libera París, que los americanos tienen la grandeza de dejar entrar primero al coronel Leclerc, como si hubieran sido los franceses, los pocos franceses que siguieron a De Gaulle, que liberaban París, en Buenos Aires, los aliadófilos, que no debían de ser muchos, se juntaron en la Plaza Francia y fueron corridos por la policía. Entonces se refugiaron en Retiro, que era inglés, y ahí sí pudieron tomar champagne y brindar. Cuento de mis padres que lo hicieron. Bueno, Argentina va a declarar... Y que fueron corridos. Argentina rompe relaciones con Alemania en el año 44 y le declara guerra el 27 de marzo del 45, cuando los rusos están a 15 cuadras. Sí, o sea, creo que ya está. 2 meses antes. Pero más todo o esto menos. tiene que ver también Una con vergüenza. nuestro presente, porque nos ha enseñado, ¿no? El gobierno pasado de Cristina se inscribió dentro de lo peor que podía tener América Latina, junto con Lula, Dilma, Chávez, Correa, los iraníes, Evo. Bueno, apoyemos al comandante Ortega en Nicaragua. Nos encanta la Cuba de los Castro. Absolutamente. Vamos y le rendimos pleitesía. Hablamos con Fidel, que hoy en día está muy achacoso, pero es como si hablara Mahoma de las alturas. Pero todo eso tiene un enorme precio. Por lo tanto, yo quiero ser... ¿Cómo lo cambiás?
¿Cómo lo cambiás? Y lleva mucho tiempo. ¿Cómo lo cambiás? No se cambia de un día para otro. Porque yo insisto. Pero hay una política cultural de por medio. Sí, que primero siempre estamos del mal lado. Porque ellos la tuvieron. Siempre estamos del mal lado en el mal momento. Empecemos por ahí. Tengo un dorrego que se enamoró de los Estados Unidos en su exilio y entendió que se podía hacer, que el federalismo podía hacerse perfectamente sumando a las provincias como si fueran estados. ¿Qué pasó con eso? Tengo un Sarmiento enamorado de los Estados Unidos. No, sí, lo sé. Es decir, todo mal. Y además, vos pensás que partimos del hecho que somos, yo creo que el único país federal del planeta. No hay muchos, ¿no? Está Brasil, está México, está Estados Unidos, está Venezuela, está Alemania. Debe haber algunos más que no tengo en la cabeza. Todos tienen estados. Nosotros tenemos provincias. Y las provincias, que viene de provincere, eran las colonias romanas. Y nosotros éramos las colonias de España, pero seguimos teniendo provincias, no tenemos estados. Y en la práctica y las no palabras cuentan y pesan y definen, claro, Tata. Y en la práctica las provincias y no los estados siguen manejadas desde el puerto de Buenos Aires. Obviamente. Entonces vienen los gobernadores a pedir plata para distintas cosas. Sí, ahí porque Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Ahí te llevo ¿no? algo que me asusta, que es ver a provincias que están pidiendo plata para pagar plata al extranjero a través de un bono para pagar salarios caídos o deudas que tiene el Estado para con sus abastecedores, y no para la producción. No, y pedís plata además para seguir subsidiando sin contraprestación. Porque a mí el subsidio me parece horrible, pero si es indispensable, bueno, también te parece horrible una operación, pero si la necesitas te operás, ¿no? Pero el subsidio tiene que tener contraprestación, porque si no van a seguir creyendo los argentinos que la plata cae de arriba. Y la plata no cae de arriba, cuesta. Sí. La plata cuesta trabajo. Eso lo ves muy bien en el tema del campo. El campo, que es el motor de la Argentina. Vos hoy en día tenés problemas de personal, porque la gente se queda en los pueblos porque tienen subsidios. Claro, planes, 1, 2, 3 planes. No, y si además entonces no laburan. Claro, y si además el dueño del campo te quiere poner en blanco, porque siente que es su obligación y si no la FIP la tiene encima, etcétera, el tipo le dice que no, que en blanco no, porque pierde los subsidios. El hecho de que te den plata sin que vos trabajes por esa plata, pintar una escuela, arreglar una plaza, lo que fuere, cuidar viejos, limpiar baños, no me importa, pero algo tenés que hacer. Por lo menos 5 horas, 6 horas, y las otras 2 que te quedan del trabajo normal, que eso ya lo tendrían que haber propuesto. Estudia lo que quiera, el oficio que quiera. Quiere ser plomero, gasista, electricista, técnico en computación. Quiere terminar el colegio, aplaudo hasta con los pies. Llevamos 10 meses este gobierno. Este gobierno ha entrado, incluso hasta te diría, con un complejo de culpa. Sí, no, porque acá no ser de izquierda se dice es culpógeno. Que se gobierna de los ricos y que los millonarios, que trabaja para los millonarios. Sí, y acá esa es la campaña que y acá hay, ¿no? ser rico. Cristina sale ayer de tribunal diciendo que la persiguen por haber defendido a los pobres. Entonces, todo es una batalla de tipo cultural que hay que dar. Y me da la impresión que el gobierno eso no lo entiende, que hay que dar una batalla cultural, y no lo entiende. Porque el tema de la comunicación es pésimo. Vos fíjate que lo invitamos al ministro Abeluto, tipo muy inteligente, al CARI, al Comité de Cultura, a una charla, ¿no? Que era economía, porque todo este año es cultura y desarrollo. Entonces, era cultura y economía, porque Abeluto no es solo cultura, Abeluto viene de un mundo de negocios, que es el mundo de las editoriales, ¿no? Sí, claro. Durante demasiado tiempo trabajó en eso. Y estaba De Pablo y estaba Gustavo Vélez. Esa era la mesa. Buena mesa.
por supuesto, de Pablo nos hizo reír a carcajadas y nos explicó que 1 más 1 es 2, hagas la cuenta que hagas. Y si no tenés 1 y no tenés 1, no podés sumar 2. Bien. Vélez muy atado a la tecnología, pero bien. Y Abel Uto nos vendió su ministerio y lo que están haciendo. Y yo no llegué a entender lo que estaban haciendo. Es decir, es todo tan como formal, no hay nada creativo. Yo necesito que me lleven la cultura, pero no la cultura de un concierto de Barenboim en el Puente de la Noria o el concierto de una bailanta. O de rock en la Barranca de Belgrano. Exacto. No, yo necesito lo que hacía Fait hace 40 años en la glorieta de la Barranca de Belgrano. Sábado y domingo se sentaba, llamaba a los chicos que andaban por ahí y les explicaba instrucción cívica. Cuáles eran los 3 poderes y para qué servían. Pero claro, Fait hay uno solo. Y no hubo una venta de la cultura básica, de vender la república, de saber en qué consiste, de que vos no podés avanzar más allá de mi espacio, que cada uno tiene un espacio donde te movés con libertad, y la es libertad raro es porque elegir. Pablo es un muchacho que ha recorrido el mundo, ha estado en las ferias del libro. Quizá entendió, fue mi primer editor. Claro. El tema para el libro quizá, de Chile. Sí, lo sé, lo tengo, el de la diplomacia con Chile. Yo creo que el tema que fue, bueno, tengo que vender, estoy en una función pública, tengo que vender lo que estamos haciendo. Porque después con Enriquito Abogadro, que es el segundo, se mueve mucho más. Pero además se mueve con tecnología, porque dice, no, yo no puedo ir, yo tengo un presidente que es ingeniero, y no puedo ir y leerle un poema, porque eso no va con él. Tengo que ir con números y demostrarle que la cultura económicamente es un negocio fantástico. Desde la venta de un libro, porque tenés el que te la diseña, más allá del que, que lo escribe, el que hace la tapa. El cine, tenés el boletero, el acomodador, el que hizo el cine, el que lo tiene, el que puso el telón, el que pasa la película. Es decir, toda la cultura genera muchísima plata, pero muchísima. Entonces, eso lo tiene claro Enrique Abogadro. Dice, yo se lo tengo que vender así, con números. Esto rinde tanto, esto rinde tanto, esto rinde tanto. Sí, pero yo voy a algo distinto. Yo voy a la cultura que trata de acompañar al actual proceso de cambio, y por qué ese cambio, y cómo ese cambio, y hacia dónde se quiere ir. Ese es el mensaje que el gobierno nos da. El cambio tiene que volver a las raíces, a la Constitución de 1853. No, de eso no hay ninguna duda, pero es contarle a los muchachos que están ahí en la calle, algunos con trabajo y muchos sin trabajo, lo que se pretende hacer y de dónde se viene. Sí, y a dónde queremos ir. Porque si no, es muy fácil salir a criticar hoy al gobierno. No, pero llevamos 11 meses de este gobierno. Lo mío no es una crítica al gobierno. Y yo siempre digo, ya no sé que no es una crítica al gobierno. Lo estoy votando desde el 2003 ahí. Pero yo soy consciente de que cambio profundo no lo voy a ver. No. Porque va a durar mucho. Es una generación. Yo creo que 2. Dos para ser optimista. Porque la cultura lleva mucho tiempo. Cuando vos tenés, Malú, paisajes africanos a 25 minutos de acá, y estamos hablando del conurbano, que te oigo tanto hablar del conurbano. Es lo mismo que me dijo, me acuerdo, un consejero que después llegó embajador en el 78 en Naciones Unidas, me dijo, cuando yo estaba por ahí, Tata, dijo, estamos en no alineados, porque el país tiene problemas comunes como con otros países de los no alineados. ¿O vos qué pasa en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano? Viñones nos metió en los no alineados, ¿no? ¿Quién? Viñones fue. No, Viñes.
Nos mete Perón en la conferencia de Argel, y estamos hablando del año 73. Perón. Y teníamos mucho de cuando la India se en esa produce época. el golpe del 76, algunos imaginan que se puede salir de los no alineados, más cuando venía un ministro como Martínez de Oz. Los militares inteligentemente no se fueron de los no alineados, porque ellos vieron que se les venían 2 o 3 problemas muy importantes. El primero de ellos era el problema de los derechos humanos, y necesitaban del apoyo de ese enorme bloque a la hora de las votaciones en Ginebra o en Nueva York. Segundo, porque se les venía encima, ya lo estaban avisorando, el problema con Chile, por el tema del Beagle. Sí. No te olvides que ya había empezado eso, se había firmado, si no me equivoco, el 24 de julio del 71 en Salta. Entonces, podían tener un inconveniente e iban a necesitar de ese apoyo de los no alineados. Chile había sido excluida con el golpe de Pinochet. Después tenían el tema de Malvinas. Entonces, ellos nunca se alejaron de los no alineados. La primera vez que se imaginan romper con los no alineados es con Galtieri de presidente y Canoro Costamendi de canciller. No te olvides que ya en el año 78 Nicanor Costamendi había escrito un artículo terrible contra los no alineados en la revista Carta Política, cuyo título era "Por un puñado de votos". Entonces la idea era salir de los no alineados para acercarse aún más a una alianza estratégica con los Estados Unidos, con quien colaboraban en América Central. Y esa alianza iba a hacer que ellos pudieran hacer algún tipo de movimiento militar sobre Malvinas. Ese embajador, Eduardo Roca, que va a Naciones Unidas en marzo de 1982, porque se viene la guerra, es un embajador que imagina acercarse a los Estados Unidos y a las grandes potencias, y termina saliendo a correr negro por los pasillos. Yo no estoy preparado para esto, dijo en una oportunidad, porque estaba mentalmente preparado para otra cosa. Entonces yo vi esa guerra y vi de cerca, vi a un negro acercarse a un canciller, a un embajador argentino que no era Roca. Bon frère, se abrazan y le preguntan, embajador, ¿y este quién es? No tengo ni idea, pero era un embajador del África. Bueno, entonces, Naciones Unidas está, por lo menos en Nueva York, ¿no? Está, es decir, todo lo que es el staff, básicamente, son africanos, pakistaníes y bengalíes. Es muy raro que haya alguien que no sea, que es como que está hecho para ellos, y tienen una burocracia absolutamente insoportable, además. Bueno, de esa burocracia sale el actual canciller, que la encuentro como, es la primera vez que yo veo una canciller que no tiene raíces en la Argentina. No, pero además si no conoce Cancillería, no conoce a la gente de Cancillería. No, hay algo peor. Si yo soy el canciller, Malcorra, y un periodista por televisión me dice que tengo pasaporte español, es decir, doble nacionalidad, y que mi esposa, en el caso de Malcorra, su esposo, es un agente inglés, yo te voy a buscar al canal y te cago a trompadas. Y la canciller no dijo nada. Bueno, hasta recuerdo que Timerman renunció a su ciudadanía americana para ser canciller. Exacto. Timerman, Pero después fue a la embajada americana, antes de dejar la Cancillería, a buscar la visa de turista. Sí, claro. Entonces, como estaba en la cola, alguien lo reconoció y lo llevaron. El embajador le dice, canciller, ¿usted qué hace acá? Vengo a buscar la visa. Ah, no me diga, ¿usted quiere vivir en Estados Unidos? Bueno, yo tengo un departamentito en Nueva York y además me gusta ir a comer sandwichitos a tal parte. Y entonces el embajador le dijo, ¿y por qué no va a comer esos sandwichitos, esos mismos sandwichitos, a La Habana? Y después hay otro,
que es el señor Bettini, que está haciendo gestiones para volver a recuperar su pasaporte español. Es un país en joda, en donde los 3 candidatos a presidente tenían doble pasaporte, doble nacionalidad, argentina-italiana. Scioli, Macri, Massa. Entonces, vos ves que, y esto me lleva a colación a algo muy feo, que le va a decir Hermann Göring a la Buble: la Argentina no es una raza, es un rejuntado de pueblos. Claro, con esa concepción que tenían los nazis de la raza. Y yo te diría que a veces falta pureza étnica. La pureza étnica. Falta. Yo creo que hasta el puro por cruz a nadie nos para, y eso no es malo. Sí. Eso no es malo, creo que es enriquecedor. Pero de todos modos, hay algo como mal parido en la Argentina. A veces pienso que si te pones a buscar en la historia desde el vamos, hay cosas que no funcionan, hay cosas que realmente son mal paridas. Mira, a mí me llamó mucho la atención que el escudo de la ciudad de Buenos Aires, que lo dibujó Garay, él personalmente, tardó 16 años en ser aprobado, entre que fue y volvió, y normalmente tardaba 4 en esa época. Pero si vos te fijas bien, el escudo, yo no sé qué le pasó a Garay, ilustre antepasado, dibujó un águila, obvio, mirando a la izquierda. Le puso una corona, los aguiluchos abajo, etc. Primero la corona, que somos un imperio, éramos... Bueno, él era un colonizador, ¿no? Cuatro conquistador. casitas colgadas de una barranca. Y en heráldica, la izquierda es bastardía. Por eso tardaron 16 años en aprobarla. ¿Qué le pasó? ¿Qué hacemos con la cara para la izquierda del águila? Y se la dejaron a la izquierda. Nacimos bastardos. Y como esa tengo cualquier cantidad. Un día voy a escribir un libro que se va a llamar Argentina Malparida, con todas esas cositas. Eso me hace acordar, te quiero traer al recuerdo por un problema de justicia. Y apurate porque ya no se echó. En estos días ha muerto Odil Barón Supervielle. Sí, un dolor. Yo tengo recortado en mis archivos el reportaje que le hace a Malraux. Malraux dice: he venido a Buenos Aires, esta es una ciudad imperial, pero no veo el imperio. Claro, bueno, porque venía de Austria y decía: Viena es la capital del imperio que fue, Buenos Aires es la capital del imperio que no fue. Sí. Y en ese viaje vino nada más que para autografiarme un libro, porque yo había hecho la tesis sobre la condición humana. La riqueza, de esta casa es porque la verdad que la Nación le hizo un reportaje con Odil Barón Supervielle, a quien le quiero rendir un homenaje. Me sumo al homenaje. Maravilloso. Y Malraux para mí fue el más grande escritor del siglo XX, de lejos. Se nos terminó el programa, porque hablando con el Tata todo el tiempo es corto, que quiere que haga. Le prometo que va a volver. Esto fue La Dama y el Bárbaro. Vuelvo a disculparlo a Julio, que no está bien. El programa se repite el martes de 23 a 24. Esta tarde, cuando ya esté tranquilita ahí, después de tomar el té, gracias a Daniel Villarroel, lo va a encontrar en YouTube. Pone YouTube La Dama y el Bárbaro, y ahí va a aparecer el Tata Joffre hablándole de su próximo libro, que va a aparecer. Escúchame, es un fantástico regalo para Navidad. En serio. En cuanto esté el libro, se lo voy a mostrar en cámara. Yo tenía que mostrarle además que es el de Abel Pose, que vino, lo presentó y no lo había visto, que es Vivir en Venecia, y son sus memorias, y es fascinante. Realmente, de su época azul, la época más feliz de su vida. Después, también le quiero vender porque el libro es extraordinario. La carrera hacia ninguna parte, de Giovanni Sartori, escrito a los 91 años. Lo lee en media hora, son 10 capitulitos, son 10 reflexiones, lo va a pensar unos 10 meses más o menos. Realmente vale la pena. Nos vamos. Esto es FM Concepto 95.5, zona norte FM 107.3. Gracias por estar ahí. Chao.